¿Qué significa? Primero hagamos una rápida introducción a lo que es la espeleología urbana, porque la espeleología es el estudio de cuevas y cavernas naturales, que es así comenzamos nosotros, como un hobby hace muchos años atrás, pero luego nos interesamos por las construcciones artificiales, y hay un capítulo de espeleología que no está reconocido en Argentina, pero sí en Europa, Estados Unidos, donde los espeleólogos empiezan a investigar ciertas construcciones subterráneas. Túneles, sótanos, bóvedas, pozos, y bueno, nos metimos en esa rama, hicimos una curva de aprendizaje, éramos el grupo Espelotúnel, ahora nos conformamos en una fundación que ya trabaja a un nivel profesional, con método científico, y bueno, y ahora nos convocaron acá a Villa El Rosario por el hallazgo de un pozo, acá en la calle lateral de la iglesia, para saber cuál es la función que tuvo ese pozo y si se puede datar. Bueno. Bien, ustedes se encargan de ir por la provincia entonces examinando esto, lo que van apreciando, ¿no? Exactamente, sí, confluyen varias disciplinas en lo que hacemos nosotros, como la arquitectura antigua, la historia, la arqueología. Bueno, entonces nosotros lo que hacemos, esto lo hacemos sin lucro, es una pasión que teníamos y se transformó en algo que nos superó, porque se hizo una cosa científica ahora. Y bueno, lo que queremos es toda esta curva de aprendizaje, como hacer un aporte a la cultura de Córdoba. Ya hemos hecho varios trabajos en la ciudad y algunos otros puntos de la provincia, aportar al acervo cultural de Córdoba. ¿Quiénes son los que lo acompañan? Bueno, en este caso, los que hemos viajado está Martín González, está Ronald Baudat y Alejandro Giorgio. Bien, uno de ellos viene desde Perú. Uno es de Perú, sí, es un grupo internacional, siempre decimos. Así que sí, él también tiene todo su aporte muy rico en arqueología, lo que es Perú. Así que bueno, todos aportamos de distintos puntos de vista, también, aunque esto es interdisciplinario, es como distintos intereses en cada uno. A algunos les gusta más la historia, a algunos les gusta más la arquitectura, a algunos más la antropología, y bueno, y hacemos ahí una mezcla de todos los puntos de vista y llegamos a una conclusión que creemos que siempre es acertada, ¿no? Nosotros, nuestro trabajo, si lo tenemos que reducir, diríamos que hacemos un trabajo de campo y un trabajo en los archivos históricos. Si uno va a los archivos históricos y no visita el sitio, queda con datos que a veces son erróneos o a veces se pueden interpretar mal. Si uno hace un trabajo de campo pero no va a la documentación histórica, también va a llegar a conclusiones erróneas. Entonces hay que unir esas dos patas, y eso es lo que hace nuestra fundación, trabajar en los archivos y venir a relevar el campo. Y a raíz de los datos recogidos en esas dos fuentes, nosotros llegamos a una conclusión. Han venido con un plano muy antiguo. Trajimos el plano más antiguo que encontramos de lo que fue el archivo de catastro de Córdoba, de la zona, donde figuran los viejos propietarios, porque pensamos que este pozo es anterior a la iglesia. Entonces vamos a estudiar qué había antes de que se dirigiera la iglesia aquí. Bueno, cuando llegaron acá también los empaparon un poquito contándoles la historia. ¿Qué había antes acá? Había una casona, un mercado, una familia que tenía una despensa. Bueno, y les fueron empapando como para que más o menos ustedes tuvieran idea de qué podría llegar a ser. Claro, nos dieron un contexto más general. El pozo no puede estar en el medio de la nada. Este pozo cumplió una función preliminar. Ya vamos a hacer un informe detallado. En lo preliminar es un pozo de balde, es un pozo para extraer agua de la primera napa, que se dejó de utilizar. Cuando se deja de utilizar un pozo, a veces en los campos lo dejan abandonado, que bueno, eso es un peligro también. Pero como esto es una zona urbana, el pozo había que taparlos. Y hay dos sistemas: o se lo rellena, y no es fácil rellenar un pozo, se necesitan varias carretadas de arena, tierra, y si no, se le hace una cobertura, como es el caso que estamos viendo acá, una pequeña cúpula, que ya determinamos que es de otro tiempo, es posterior al pozo, y bueno, se lo dejó botar y se lo tapó. Entonces es un pozo para extraer agua de alguna propiedad anterior a la construcción de la iglesia. ¿Cómo sabemos que no es un pozo negro? ¿Cuál es la diferencia entre el pozo de baldeo y el pozo negro? Bueno, en el pozo negro lo que vas a ver es siempre un caño, si es, digamos, del siglo XX, y si no, una especie de cañería armada con ladrillos de forma cuadrangular, que es la descarga por donde vienen las aguas negras. Entonces en este caso no hay ninguna salida de aguas negras, por lo tanto es un pozo de balde. ¿Tenemos aproximadamente la profundidad que tiene? Bueno, lo que tenemos es la profundidad hasta el nivel de agua, que es de 3,70 metros. Luego esa agua no hemos todavía medido, o sea, aparentemente tiene varios metros más. Sí pudimos determinar, estudiando más o menos la altitud a que está el río, de acá de este punto, que esto corresponde a la primera napa. ¿El tipo de ladrillos fueron hechos con los mismos que fueron hechos la iglesia? ¿Son otro tipo de ladrillos cocinados en la zona? Los ladrillos son muy antiguos. Ahora vamos a buscar algún muro descarnado de la iglesia donde podemos medirlos y hacer una comparación. Son adobes cocidos, el adobe es un gran ladrillón
que se lo cocía para algunas cosas y otras se lo dejaba así crudo. Por ejemplo, si voy a hacer una casa con adobe, los que van a ser parte del cimiento generalmente se los cocía, porque si no el adobe no aguanta peso. Pero después se continúa con el adobe sin cocer, que es el adobe de barro, ¿no? Esto, como es subterráneo, se lo cose para que tenga, si no esto se derrumba, ¿no? Por la misma presión de la tierra y no tendría tanta estabilidad. De acuerdo a la investigación y a todo lo que ustedes han andado por todo el país, ¿qué deberíamos hacer con este pozo? ¿Hay que dejarlo al descubierto? Yo lo conservaría. Yo creo que este pozo se tiene que conservar, se le puede poner un vidrio, una señalética indicando cuál es la función del pozo, y si recaudamos más datos, que en eso estamos, ponerle quién realmente lo hizo, de qué época fue. Porque bueno, es una utilidad, digamos, todos los hallazgos antiguos, la importancia de los hallazgos es que nos dicen cómo vivía la gente del pasado, cómo hacía para obtener agua, por ejemplo, cómo eran sus viviendas, entonces hace al uso y costumbre de una época y así se va armando la historia también. Entonces esto es muy importante, el agua es vital, el manejo del agua está siempre en toda la historia de la humanidad hasta el día de hoy, sin agua no podemos vivir, lo que pasa es que como ahora tenemos una tecnología que tenemos a lo mejor un dique a kilómetros, no nos damos cuenta, abrimos una canilla y está el agua, pero en el pasado era todo un tema, y sin agua no hay vida, entonces es un recurso para nosotros primordial, hay que conservarlo. Muchísimas gracias por su visita, la verdad que estamos maravillados y bueno, los dejamos seguir trabajando. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, sería interesante que la gente de aquí empiece a valorizar la cultura. Tienen un pueblo muy rico en historia que se remonta a la época colonial y a los pueblos originarios, así que hay que poner en valor todo eso. Algunas cosas ya no están, pero bueno, ahí todo eso está, digamos, en un patrimonio intangible que también hay que conservarlo,